Es miércoles y los miércoles tenemos la presencia de algunos de los miembros de Bolsa Inmobiliaria Puebla. Esta ocasión nos toca recibir a Karen Sánchez, que en las anteriores veces que ha estado con nosotros, normalmente las entrevistas son de 15, 18, 20 minutos y con Karen siempre nos prolongamos porque salen muchos temas curiosos. Buenos días y gracias por estar con nosotros, Karen, muy amable. Hola, ¿cómo están? No, muchas gracias a ti por la invitación y bueno, siempre es un gusto platicar y sobre todo de un tema que a mí me apasiona, que es el urbanismo y que está muy de la mano y ligado a lo que es mi profesión como asesora inmobiliaria. ¿Y qué es lo que te apasiona más de este tema? Pues mira, fíjate que lo que más me gusta es ver cómo estos cambios de los diferentes núcleos de la ciudad se van dando, ¿no? O sea, ver cómo creció el sur de la ciudad, qué extensión tiene, qué desorden presenta comparado con lo que en el centro histórico se fue dando, pero se fue perdiendo, ¿no? Con el tiempo, eh, el centro que tenía una importancia suma para todos los pues, alcaldes en su momento, fue desapareciendo y lo fueron dejando en el olvido. Creo que ahora empiezan un poco a retomar ese espíritu de eh, quererle dar impulso, valor, la fuerza que realmente tiene, pero todavía falta mucho para lograr cosas interesantes dentro del centro histórico. Hace unos días, la semana pasada, me dio hasta risa, presentaron la carta de colores de las fachadas de las casas del centro histórico. Me acuerdo hace muchísimos años, era gobernador, y creo que Bartlett, el Mm. presidente municipal era Rafael Cañedo, y el Consejo del Centro Histórico, que era un organismo que regulaba todos estos asuntos y que lo desaparecieron los siguientes gobernadores y presidentes municipales, lo extinguieron, luego lo reinventaron con el nombre de Gerencia del Centro. Pero hace muchos años, allá en Uh los -huh. 90, se presentó la carta de colores de las fachadas, que nadie respetaba. El primero que no la respetaba era el INA, el segundo, algún exdelegado del INA, el tercero, un gerente del centro histórico. Creo que era la misma persona todos, pero se violentaron los colores y ahora nos vuelven a presentar la carta de colores. Pues sí, te digo, yo creo que ha sido como, bueno, yo tuve la oportunidad en mis tiempos de estudiante y ya saliendo un poco de pasante, trabajar en el Consejo del Centro Histórico, que para mí era una dependencia bastante controlada, vigilada, tenía gente con muchas capacidades para hacer proyectos importantes y como bien dices, cuando terminó toda esta gestión, pues se volvió un poco en el olvido del centro, tanto que hoy por hoy, entiendo, la gerencia del centro histórico ha hecho barridos de cómo están las condiciones de las viviendas y hay demasiadas viviendas en abandono, una parte por lo que implican permisos de todas las dependencias, principalmente el INA, para poder mejorar esas condiciones de vivienda y que muchas veces inclusive los propios propietarios o ya fallecieron o fueron herencias y poca o nada importancia les han dado, ¿no? Entonces, ese descuido del centro histórico tiene hoy por hoy a lo que es Puebla en un abandono. Para mí hay fachadas, hay casonas, hay un mundo de cosas que se pudieran rescatar, hacer proyectos bien interesantes, muy bonitos, pero pues no ha habido ese liderazgo de alguien por tomarlo y hacerlo, ¿no? Quizás hasta recursos de países, de otros países para poder lograr algo interesante. Pero bueno, pues ahora la gerencia del centro histórico, como bien dices, pues a lo mejor empezó con estas cosas, no inventando el hilo negro, sino pues intentando recuperar un poco cosas que ya se habían hecho, qué tal. Sí. Fíjate que uno de los Pueden ser temas, interesantes.
uno de los temas que han intentado muchas administraciones es repoblar el centro histórico. De esas épocas en las que las casas de los ricos se convirtieron en vecindades y luego se convirtieron en comercios, en bodegas, que las tiraban para hacer estacionamientos o hacer edificios. A lo que se pretende ahora es que la gente regrese no solo como cliente, como caminante, como turista local o foráneo al centro, sino a vivir el centro. Y el principal obstáculo con el que se topa uno es la cantidad de dependencias, la cantidad de oficinas públicas que hacen que el centro, después de las 6 de la tarde, las 8 de la noche, se muere porque no hay habitantes. Hay gente que viene a los bares, a los restaurantes, pero no hay habitantes. No se hace vida de comunidad, no se hace vida de barrio, no hay vecindad, ¿no? Sino que la mayoría de los inversionistas buscan poner locales comerciales, comercios, hoteles, restaurantes, bares, cantinas, pizzerías, etcétera, etcétera. ¿Y cómo regular esto y cómo hacer que los viejos edificios se conviertan en vivienda? Hay dos grupos, dos sectores que son los principales inversionistas de los edificios o los dueños de los edificios del centro. La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, que ha dedicado los espacios, bueno, primero ha rescatado una cantidad de casas impresionante y segundo las ha dedicado a la parte de la investigación o la academia, museos, galerías, etcétera. Y el otro sector es el sector público, que quizás sea el que más daño hace. Te cito estos antecedentes porque hace unos días, bueno, desde hace 3 años, se anunció que la Secretaría de Educación Pública, las oficinas centrales de la SEP federal, saldrían de la Ciudad de México para venirse a Puebla. Y pues, son la especulación de dónde podría estar, de dónde cabe la Secretaría de Educación Pública. No tengo ni idea de cuántos empleados tiene, pero la estructura, digamos, administrativa es gigantesca, es impresionantemente grande. ¿Dónde lo van a poner? Entonces, pues ya empezaron a buscar y dijeron que si por Ciudad Audi, que si por la Célula, que si por San Martín, que si en Amozoc, que empezaron a especular mucha gente. La penúltima noticia es que lo iban a poner en el edificio de San Javier, donde era la penitenciaría. Y entonces imagínate nada más, pues todos los dueños de los predios alrededor, los locales, todavía hay talleres mecánicos, hay comercios, casas desocupadas, muchas de ellas, pues empezaron a ver la proyección hacia dónde podían hacer negocio, ¿no? Y resulta que no. La semana pasada se anunció oficialmente y se publicó en el diario de la Federación que las instalaciones de la Secretaría de Educación Pública en Puebla van a quedar instaladas en donde fueron las oficinas del Centro de Salud de la Secretaría de Salud hace muchos años, en la 4 Oriente 400 y algo, la calle donde está el Museo Casa de Alfeñique, los Tacos Petri, donde era una escuela que se cerró hace mucho tiempo, creo que se llama la Casa Raboso, creo que se llama. Hace muchos años hubo una escuela ahí juntos, cerraron la escuela por el sismo, el edificio es estable, es un edificio del siglo XVIII, muy bonito, y resulta que ahí es donde dicen que van a poner la Secretaría de Educación Pública. Y yo me pregunto si es correcto esto, cómo afectará o cómo beneficiará al mercado inmobiliario del centro que la SEP, por lo que quepa de la SEP, se venga a esa casa. ¿Cómo lo ves? Pues es que, bueno, yo había escuchado que no era toda la SEP, era solo una parte, porque bueno, para el edificio, digo, sí es un edificio grande, pero no sé si la cantidad de personas que laboran en la SEP sea suficiente o vivirán uno sobre otro para trabajar, ¿no? Y luego, lo que implica, digo, yo le veo pros y contras siempre a las cosas. En este sentido, pues mira, lo que implica ese crecimiento de personas, el detonante económico va a ser muy bueno, porque bueno, todos los comercios locales de ahí, que básicamente son de comida, de artesanías, porque está muy cerca el Parián, ¿no? Puede tener cierto impacto positivo. Yo lo que pensaría es, bueno,
si ya vamos a meter algo ahí que va a detonar económicamente, ¿por qué no también pensar en zonas de vivienda de buena calidad para las personas que están ahí? Que si el centro tiene la vocación de poder llegar a pie a varios sitios, de conectarse con muchas cosas en bicicleta, con transporte público más o menos eficiente, pues también buscar que esa zona se detone en vivienda, que no hay nada, o sea, en realidad lo que tenemos de vivienda en el centro histórico es muy precaria, como bien dice, son vecindades que muchas veces están en muy malas condiciones. El tema de los servicios, sobre todo del agua, el centro histórico siempre ha tenido un problema, aunque el suministro es prácticamente diario, pues en las casonas o en las casas antiguas no se pensaba en una cisterna de buen tamaño, entonces normalmente pues se dan el abasto con tanques de agua o rotoplas o cosas así que a veces no es suficiente almacenaje para las viviendas. Y luego el estacionamiento. Hoy por hoy el tema de los parquímetros tan sonados últimamente, pues entre que la gente no está acostumbrada a estacionarse en la calle y pagar por ese servicio, todas las multas que se han ocasionado y el descontento que hay en la gente, aunado a eso que no hay tantos estacionamientos, o sea, no hay una capacidad suficiente para contener la cantidad de personas. Yo no digo ni siquiera de los que visiten la SEP, sino de los que van a estar trabajando en la SEP. Entonces, pues bueno, antes de haber tomado una decisión como esa, yo creo que debían haber analizado más a fondo lo que implicaba, ¿no? Y bueno, si hay proyectos en el centro histórico que ya llevan cierto dinamismo, como es esto que te cuento de los parquímetros, pues por ahí ven empezado, o sea, ¿dónde vamos a meter a todos los coches que llegan de los que trabajan ahí? En una pensión hay un estacionamiento que cubra dos o tres o cuatro, y la gente a lo mejor que tenga un sueldo un poco mayor, pues pensar en la pensión, ¿no? Pero los que no tienen un sueldo considerable, pues normalmente te estacionas en la calle, ¿no? Y bueno, ahora que te estaciones en la calle implica que también tenga que pagar y adaptarse al parquímetro. Entonces, yo creo que pensar en una vivienda cercana, que tú tengas la opción de vivir a 3, 4, 5 calles de tu trabajo, pues es una maravilla. Llegar caminando a tu trabajo es algo que en muchos países se hace, ¿no? Inclusive la bicicleta, ahora que se piensa que el centro histórico andemos en bicicleta, es una de las cosas que a mí me encantan. Pero yo aún cuando pienso venirme de mi casa al centro histórico, que está mi oficina en bicicleta, la pienso muchísimo porque me da miedo que en el transcurso me atropellen, ¿no? Entonces, bueno, son cosas que debemos de ir mejorando y cambiando para que este dinamismo del centro histórico tenga un impulso importante y que seamos capaces de acoger a esa cantidad de gente, que le podamos ofrecer una calidad de vida considerable para que pues puedas tener tiempos suficientes, inclusive hasta para ir a comer a tu casa, que normalmente ya por las distancias que tienes que recorrer, pues lo que haces es que te traes el desayuno, la comida y la cena y vives en tu oficina, ¿no? Y pues nada más regresas a tu casa a descansar y no centro histórico tenga ese dinamismo, ¿no? Como bien dices, a las 6, 7 de la tarde esto se muere y se convierte en una zona de bares, de restaurantes, pero que no son tan, pues tan visitados a lo mejor como deberían ser, porque hay cosas muy bonitas, restaurantes muy lindos, en casonas, en patios de casonas que se Sí, han pero recuperado. los funcionarios de la SEP no van a consumir de esos sitios. Los funcionarios de la SEP que vengan a la 4 Oriente no van a vivir a la vuelta, no van a vivir en el edificio, ¿cómo se llama? Que arreglaron ahí en la 9 Norte y la 2, no van a vivir En en, el edificio de Vacas. en el Vacas, no van a vivir en los hoteles de alrededor, no van a irse a vivir a una vecindad en el Alto, o sea, van a tenerse que trasladar, van a tener que buscar dónde vivir dentro de sus posibilidades económicas y van a tener que trasladarse hasta el centro, lo cual es bien fácil en esta ciudad, sobre todo con los
con el Metrobús este que pusieron, con los autobuses estos largos que le quitan espacio a cantidad de vehículos, van a tener que pagar el estacionamiento y habrá que preguntarse si va a haber el estacionamiento suficiente, o lo que pretenden es llenar el estacionamiento del centro de convenciones que está vacío y que crucen por el puente y todo este rollo. O sea, toda la demanda de las personas que trabajen, más la demanda de quienes vayan a hacer trámites. Fíjate en eso. Sí, Había sí. unas instalaciones o hay unas instalaciones de la SEP en la 15 Poniente, entre la 13 y la 11 Sur, del lado derecho, que hay casas muy grandes ahí, por donde hay una funeraria del IMSS, o hubo una funeraria del IMSS, todavía hay unas escuelas, casas muy grandes ahí, el barrio de Santiago. Y ahí pusieron las oficinas, entre otras, de Indautor. Lo sé porque yo voy a hacer trámites o iba a hacer trámites ahí. Durante la pandemia cerraron esa área y la trasladaron al Tecnológico de Puebla. Pues ahora tienes que salir del centro, ir hasta allá, la avenida Zaragoza, casi llegando al estadio a la derecha, y sales a la zona en donde está ahora el Indautor, que son trámites de registro de obras literarias. Imagínate los trámites que se hacen en la oficina central de la SEP federal. No es que venga gente de San Manuel, de los Volcanes, de Angelópolis, no, es gente que va a venir de Veracruz, de Oaxaca, de Yucatán, de Chihuahua, a hacer trámites a la oficina central de la SEP. Sí, claro, o sea, ¿Cuál es el impacto de todo esto? ¿Cómo calcular el impacto de esto? híjole, pues yo más bien siento que lo hicieron muy al vapor el pensar en ponerlo ahí, porque bien dices, cuando se pensaba o hablaban de que la SEP iba a venir, pues se hablaba en zonas con una extensión territorial mucho más grande. Yo alguna vez escuché Cuautlancingo y mucha Ajá, sí, yo gente también, empezó sí. a comprar terrenos en Cuautlancingo porque querían y visualizaban esa cantidad de gente que iba a venir y necesitaba de vivienda, ¿no? Entonces ofrecerles vivienda, pues si no vivienda económica de mediana precio para poderla adquirir y entonces mucha gente, boom, interesante en Cuautlancingo. Después se pasó un poco ese rumor de que iba a quedar ahí, bueno, siguió teniendo un crecimiento normal Cuautlancingo, pero ahora que es aquí en Puebla, yo poco o nada creo que se especuló en qué va a pasar con la gente que viene y que va a estar aquí en el centro. O sea, nunca pensaron que el centro puede ser una opción de vivienda, ¿no? Si lo pensáramos así, cambiarían muchas cosas. O sea, el centro es un punto pues muy interesante que te digo, ha sido poco explotado, poco trabajado por muchos, ¿no? De los presidentes municipales, inclusive a nivel estatal, yo creo que el gobernador deberá estar pensando cómo mejorar, qué hacer mejor en esa zona para poder dar una cara diferente de Puebla, ¿no? Porque bien dice, no es el local el que va a visitar el centro histórico, sino gente de fuera que va a conocer lo que somos y lo va a ver a través de los ojos del centro histórico. Sí, pero el centro histórico tiene la capacidad de recibir a la avalancha de gente que venga a trámites burocráticos. Fíjate en Pues eso. no, los estacionamientos ahí van a estar siempre a tope y la verdad va a ocasionar mucho descontento hacia la gente que venga de afuera, ¿no? Pues, ok, ya de por sí siento que sacarlo de, de México, todos estos trámites, ha de ser como complicado, ¿no? Para la gente que ya estaba acostumbrada a que todo esté centralizado, digo, descentralizar debe tener Nada sus más imagínate, mejoras. la secretaria que creo que va a ser candidata a gobernadora, el secretario que sea, hombre o mujer, sale con una escolta. Tiene necesidad de un vehículo y por lo menos otros dos de escolta, los ayudantes, la parafernalia
la seguridad. Si le habla el presidente, ¿sale volando a la Ciudad de México o va a ir al aeropuerto del Hotel Fulano de Tal a tomar el helicóptero? Creo que Sí, hay sí, va a cosas estar. que, o sea, no sé, pero Es que si me tomaron como la decisión muy al vapor, a mí me parece. o muy para quedar bien con el respetable, con el pueblo, pero prácticamente tendrá posibilidades de funcionar. ¿Por Pues qué a mí, razón se fue? Se movieron las oficinas de trámites del centro de la ciudad. Tránsito estaba en la 5 Oriente frente a ujú. Catedral. Ahí estuvo tránsito toda la vida, ¿no? Bueno, durante muchos años. Se fueron a otras oficinas, se repartieron, se fueron a la Rosendo Márquez. Ahí están las instalaciones para trámite de placas, licencias, multas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué razón Finanzas dejó el edificio que está en la Reforma y la 7 Norte, donde hoy es el Hotel Aristos? Se fueron a Finanzas, que está en la 24 Sur, y esto en la época de Toski, imagínate, creo que tú no habías ni nacido. ¿Por qué se hicieron los CIS? Para facilitar los trámites, la gente que ya no tenga que venir al centro. Y ahora le vamos a meter a una dependencia que tiene una altísima demanda de tráfico de personas. Sí, 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 no, no, te digo, yo no entendí esa postura. Este, creo que va a ser un proyecto que va a generar muchísimo descontento seguramente. Ojalá pudieran ir pensando, replanteándose, inclusive hasta los parquímetros, yo insisto, eso va a ser una locura. Ver estacionamientos, espacios donde acoger a esa cantidad de gente, puede ser el estacionamiento del centro de convenciones, pero aunque ahora está vacío, yo creo que no sé si cuente con la capacidad para poder albergar todo lo que se viene, ¿no? Hay veces que el estacionamiento que está atrás por donde ahora haces los trámites de tu pasaporte, Claro, está lleno ahí ya está en lleno y la solamente hacer los 12 trámites. Sur, la 12 Sur, ¿no? Exacto, sí, ya está lleno. Está Llegas lleno. y ya antes encontrabas lugar sin tema, pero hoy ya puedes subir todo el estacionamiento y tocarte hasta arriba porque vas a tramitar tu pasaporte. Entonces, viendo la capacidad de esas dependencias que no se compara con la SEP federal, yo no sé si han visualizado esas cosas o nada más se les ocurrió para, como bien dices, quedar bien y tenerlo en un lugar bonito, que sea un capricho a lo mejor de alguien que esté ahí, no lo sé. Como una oficina de protocolo, ¿no? De decir, aquí está la Secretaría de Educación Pública y el despacho, pero no despachan acá, van a seguir despachando allá y todo va a ser puro cuento. Sí, ¿Traerá algún beneficio en la plusvalía de los inmuebles de los edificios que estén en la zona, Karen Sánchez? pues yo creo que sí, por lo menos en unas 3 cuadras a la redonda, generará también que tanto el alcalde como el gobernador quieran implementar y mejorar esa vivienda. Ahora con la paleta de colores que bien dices, todos estarán uniformadas y bien pintadas y pasará un poco como lo que pasó cuando hicieron el teleférico, que en la parte que cruza el teleférico pusieron muy bonitas todas las azoteas y invirtieron para que cuando tú cruces por ahí veas que eso está bien hecho. Entonces supongo que toda esta zona que detone alrededor de la secretaría, pues intentarán mejorar. Obviamente la plusvalía de las casonas que están por ahí subirá. Y bueno, pues ojalá que los proyectos que se tengan para ese boom que se va a dar con la secretaría, pues se permee un poco más hacia el resto del centro histórico, porque nuestro cuadrante declarado como Patrimonio Cultural de la Humanidad es bastante grande. Entonces, Sí. aprovechar que hoy por hoy nos dan este diamante en bruto, que es la secretaría de ahí, en esa parte, para que podamos concretar otro tipo de proyectos inmobiliarios interesantes y que realmente no pierdan esa fuerza, porque ¿qué pasa?
si no es exitoso la apertura de la secretaría en esa zona y se va, pues todo lo que se pensó para detonar el área, pues se va a volver a caer y se va a volver a perder y los millones de pesos que se puedan invertir, pues van a quedar en nada otra vez, ¿no? O sea, si ya llevamos cierta dinámica en recuperar monumentos, casonas, etcétera, y queremos impulsar que el centro histórico siga vivo, pues no esperar a que se den proyectos tan grandes para hacerlo y poco a poco irlos motivando para que se siga promoviendo la vivienda en el centro histórico, que es lo único que para mí, a mi parecer, es lo que va a hacer que no muera el el centro. centro histórico. Pensaba yo si para poner un negocio, un restaurante, una taquería, te piden en el ayuntamiento el número de cajones mínimo en función de las mesas que tengas, ¿cuántos cajones le pedirán a las oficinas de la SEP para darles el permiso, alineamiento, número oficial, todas estas cosas? ¿O se las van a pasar por... Pues en teoría debe tener, de acuerdo a los metros cuadrados, Sí, y una cantidad determinada de espacios para estacionamiento y en caso de que el inmueble no lo cuente, deben de tener un convenio con un estacionamiento para poderlo solventar, si no, sus permisos no aplicarían. Obviamente, pues bueno, en este caso son dependencias públicas que sí, seguramente pero son los cierto primeros apoyo, que tendrían pero que poner el ejemplo, ¿no? claro, claro, no deberían ser, pero bueno, ojalá sí lo piensen muy bien. Está bien. ¿Qué más? ¿Algún comentario más, Karen Sánchez? Pues no, ninguno. Vamos a ver qué tal se va dando el día a día con con la apertura de la secretaría. Digo, yo soy fan del centro histórico, me encanta caminarlo. Mi oficina está en el centro Claro, histórico y muchos me preguntan, pero ¿por qué sigues ahí si es un lío entrar? Le digo, pues yo toda la vida he estado y a mí o ya me acostumbré o nunca me ha costado trabajo. Digo, así hay es. manifestaciones a veces que te van cerrando. Otra cosa, las manifestaciones, si va a estar aquí la SEP federal, bueno, no me quiero imaginar una manifestación de ese calibre, pero bueno, Los sindicatos vamos, no, 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 no. y maestros, Y en bueno, el bueno, centro, bueno, en el centro. Está bien, centro, bueno, estar está más bueno, contentos con muchas visitas. claro. Muy bien. Pues muchas gracias, te lo agradezco, como siempre. No, hombre, gracias a Gracias ti, a Bolsa gracias por el Inmobiliaria espacio. Puebla. Muchas gracias, Karen Sánchez. Que Buenos estés días. muy bien, Buenos días. hasta luego, bye.